Dios les bendiga en esta hermosa tarde a todos los que nos escuchan. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En esta tarde quiero reflexionar sobre Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El tema de esta reflexión se llama Un llamado a morir. El mensaje que he preparado es un mensaje radical. Hace par de domingos, mi pastora en su prédica me preguntó qué significaba radical, lo cual respondí: radical es volver a nuestras raíces, como cristiano me refiero, a las raíces de la fe, es volver a nuestros fundamentos cristianos, volvernos a nuestros valores, es defender a capa y espada aquello en lo que hemos creído. Aun cuando el mundo se oponga, yo sigo creyendo y predicando el Evangelio de Cristo, el cual Él predicó, el mismo Evangelio que la iglesia de hoy ha querido minimizar o suavizar. La iglesia de hoy está predicando un Evangelio light para no perder membresía y tener un grupo de creyentes contentos y cómodos. La iglesia de hoy no es la iglesia que Dios diseñó. Es una iglesia conformista. Es donde todos, tanto creyentes como no creyentes, se sienten cómodos. Una iglesia que le pasa la mano al pecado o se hace la ciega para no confrontar y tener pérdidas de miembros, que para ella significa un número más de miembros, alguien importante porque aporta para la obra, y se olvida que lo que a Dios le importa son las almas y no su número de membresía, o cuánto aporta para la obra o no. Verdaderamente, y con mucha tristeza lo digo, la iglesia no está lista para cuando Cristo venga. Yo he visto personas que están en fornicación tomar parte en el altar de Dios. He visto músicos y adoradores tomar parte en el altar cuando en sus redes sociales no dan testimonio de que son siervos de un Dios que es santo. Cuando preparaba este mensaje, pensé pedir disculpas si los incomodaba con el mensaje que les traigo. Pero el Espíritu de Dios me dijo: ni te atrevas, porque esa es mi intención, confrontarlos aunque se incomoden, porque es tiempo que la iglesia marche como yo la diseñé. No podemos pasarle la mano al pecado, iglesia, y mucho menos hacernos los ciegos. Hay que corregir y hay que exhortar. Tenemos la obligación de predicar el evangelio completo como Cristo lo predicó y no un evangelio a medias como muchas iglesias están haciendo, sacando textos fuera de contexto para tener a la gente contenta y cómoda. Es tiempo de hablar la verdad sin adornar o minimizar el mensaje de Dios. Jesús fue muy radical en su manera de hablar. Cuando Jesús confrontaba a los religiosos, Él no iba con palabritas suaves ni le pasaba la mano. Él conocía que sus corazones estaban lejos de Dios y los señalaba y le decía estas palabras que sonarán fuertes. Ustedes dicen y no hacen, guías de ciego, insensatos, necios, hipócritas, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Búsquelo y léalo ustedes mismos con calma. Está en Mateo capítulo 23. Permítame leerles 2 versículos de ese capítulo, el 25 y el 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injuria. Fariseos ciegos, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. No podemos ser como los religiosos llenos de dogmas inventados por el hombre. No podemos seguir este estilo de los escribas y fariseos. Hay que obedecer y dar ejemplo con nuestras acciones. Tenemos que empezar con nuestro interior. Una vez el Espíritu nos va transformando, entonces se proyecta afuera lo que realmente somos. Aún a los apóstoles y a todos los que les querían seguir, Él les hablaba claro:
de lo que costaba seguirlo. Él decía: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, o a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. En Mateo capítulo 10, versículo del 37 al 38 dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Suena fuerte, pero no son mis palabras. Fueron palabras dichas de la boca del Señor para todo aquel que quería ir en pos de Él. Cuando Jesús hablaba, nunca utilizó un truco para conseguir más seguidores. Simplemente dejaba bien claro que si lo sigues, abandonas todo. Tu pensar debe ser su pensar. Tu sentir debe ser su sentir. Tu voluntad debe ser su voluntad. Es un llamado a morir a lo que yo quiero, a lo que yo siento, o a lo que yo deseo o creo merecer. Cuando Él llamó a sus discípulos, ellos lo dejaron todo por Él. La mayoría de ellos se sostenían con la pesca. Solo uno era recaudador de impuestos. Jesús apareció a sus vidas y lo dejaron todo por la causa de Cristo. Cuando Jesús decía sígueme, contenía implicaciones radicales para su vida. Jesús los llamaba a abandonar la comodidad, todo lo que les era conocido y natural. Debían reorientar el trabajo de toda su vida alrededor del discipulado de Jesús. Él los llamaba a renunciar a sí mismo. Dejaban la seguridad por la inseguridad y el peligro en lugar de protegerse. Se entregaban voluntariamente. La mayoría fueron mártires por causa del Evangelio. Sus sacrificios no fueron en vano, porque esos simples pescadores que siguieron a Jesús y se hicieron sus discípulos, gracias a la valentía de ellos, hoy usted y yo tenemos el Evangelio, porque esos simples 12 cambiaron la historia de la humanidad, trayéndonos el Evangelio de Cristo, y muchos años después vemos los frutos de sus sacrificios. Nosotros hoy disfrutamos del Evangelio por la valentía de esos 12. Si esos 12 cambiaron la historia de la humanidad, ¿cuánto más pudiéramos hacer nosotros, que somos más, si alineáramos nuestra voluntad con la del Padre? En Lucas 9 encontramos unas historias y quiero mencionar 2 de ellas. 2 hombres que querían seguir a Cristo. El primer hombre se acerca y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En otras palabras, Jesús les dijo a este hombre que no esperara tener un hogar en el viaje que tenían por delante. Los seguidores de Cristo no tenían garantía de que sus necesidades básicas de refugio estarían cubiertas. Sus seguidores estaban dejando lo cierto por lo inseguro y la seguridad por el peligro. El segundo hombre, Jesús le dice: sígueme, que implica un llamado de Dios. Y el hombre le dijo a Jesús que su padre acababa de morir. El hombre quería regresar, enterrar a su padre y luego seguir a Jesús. Y Jesús le respondió: deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Se pudiera decir que aquí la aplicación es: una vez Dios te llama, tú no puedes decirle a Dios: ok, perfecto, pero dame tiempo, no puedo ahora, o cualquier otra excusa. Cuando Dios llama, hay que obedecer y marchar de inmediato. En Marcos 10 apareció un potencial seguidor de Jesús. Era un joven rico que estaba dispuesto a seguir a Jesús, guardaba y ponía en práctica los 10 mandamientos. Vino corriendo a Jesús, se inclinó hasta el suelo y dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Un llamado a abandonar a lo que te liga o te ata a este mundo. Un llamado a morir a toda pasión que pones por encima de Dios. Dios quiere ser el primero en tu corazón. Él no te pide más de lo que Él dio.
pues Él dio su vida para que todos seamos salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Usted nunca va a ver a Jesús en la palabra endulzando un mensaje para alcanzar a las masas. Nunca lo minimizó para ganar popularidad, nunca lo disimuló para aumentar su influencia. Siempre dijo la verdad a las personas. Sin embargo, 2000 años después todavía estamos tratando de encontrar escapatoria para minimizar el costo de seguir a Cristo. Volvemos al texto inicial del mensaje. Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8, Pablo dice que todo lo tiene por basura para ganar a Cristo. El mejor ejemplo de un llamado a morir lo tenemos en el mismo Jesús. Él estaba al lado del Padre en el trono de Dios y lo dejó todo y se humilló a sí mismo haciéndose hombre y se entregó hasta la muerte por amor a nosotros. Dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue 100% humano como usted y yo, con debilidades y tentaciones, y aún así nunca pecó y venció, cumplió con su misión. Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No solamente un llamado a morir, también es un llamado a tomar nuestra cruz, que puede representar nuestras cargas, nuestros problemas, sea una enfermedad o cualquier otra cosa que represente tu cruz. Tomamos nuestra cruz y lo seguimos. El acto de tomar nuestra propia cruz se puede definir como llegar al punto en que mi voluntad y la de Dios se cruzan y yo elegir la voluntad de Dios en vez de la mía. Vuelvo y repito. El acto de tomar nuestra propia cruz se puede definir como llegar al punto en que mi voluntad y la de Dios se cruzan y yo elegir la voluntad de Dios en vez de la mía. Concluyo. Porque un llamado a morir. Esto no se trata de mí, tampoco se trata de ti. Se trata de Él, el que renunció a todo para que tú y yo seamos salvos. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Un llamado a morir es renunciar a todo lo que me ate por causa de Cristo. Es reconocer que mi tesoro está en los cielos y no en la tierra. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 13 dice, que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay recompensa para todo aquel que sigue a Jesús, para todo aquel que deja todo por Jesús. Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, mujer, o hijo, o tierra, por causa de mí o del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Analícese usted mismo. Yo llevo un tiempo analizándome, tratando de poner de mi parte y quitando todo lo que a Él no le agrada. De hace un tiempo para acá Dios me ha confrontado con esto que hoy les traje. ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, iglesia? ¿Existe verdaderamente alguna pasión en nosotros por el Evangelio de Cristo? ¿Realmente amamos lo suficientemente a Dios como para dejarlo todo por Él, por causa de su Evangelio? ¿Has entregado tu vida totalmente al soberano señorío de Él? Aquel quien murió en la cruz por amor a ti, por amor a mí. ¿O te has entregado a media? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios les guarde, Dios les bendiga grandemente.